Les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, seguidores de nuestras redes sociales y de esta su emisora, pues Cuanti Radio, donde estás, no es el final. Hoy es miércoles, continuando con nuestra programación, contamos con la presencia del apóstol José Ramón Santamaría y la profeta Leonor Santamaría de la Casa Paterna MIPAN desde la ciudad de Miami. Así que les damos la bienvenida, ¿cómo estamos? Bueno, pero muy buenos días. Estamos agradecidos con el Padre Celestial por permitirnos una vez más estar en este programa Descubriendo tu Potencial. Porque creemos que descubrir el potencial es algo de un trabajo diario. Eso no es que hoy lo hago, mañana no lo hago. No, es descubrir día a día el trabajo que nosotros debemos hacer meditando sobre lo que significa descubrir pues realmente de qué manera, de qué forma nosotros podemos comunicarnos, porque no es ni siquiera lo que digamos, es de la manera como lo decimos. Ahí es donde está la clave de lo que el Padre nos exige a nosotros, que analicemos, porque tú puedes decir lo que quieras, tienes el derecho legal a decir lo que quieras, porque eso es lo que tú te imaginas, eso es lo que tú piensas, eso es lo que tú crees, o eso es lo que tú deduces, alguna de las cosas, y eso es válido, no hay ningún problema con eso, pero es la forma de comunicarlo que tenemos que tener mucho cuidado, y cuando somos confrontados de lo que estamos diciendo según nuestras opiniones, entonces no justifiquemos eso, porque ese es tu criterio, pero no el criterio de las personas que se sienten afectadas. Y si tú contiendes con eso y te paras firme en que tú tienes la razón, pues tú vas a reventar las relaciones. Así de simple y así de sencillo. Y créemelo delante del Eterno, te lo digo con toda autoridad. Uno puede durar años tolerando situaciones por evitar la destrucción de la familia, la destrucción del ministerio, de la empresa, etcétera, etcétera. Pero tarde o temprano, la pila se rompe. Anoche estábamos viendo un programa tarde de la noche, esos programas que tienen que ver con la familia, precisamente. Y una de las cosas era que pues esta familia tenía problemas, el hombre era un machista, el hombre eh, le quitaba el salario que producía la esposa, tenían deuda, la golpeaba, la maltrataba. Bueno, ella la operan porque pierde un riñón, y la madre le dona el riñón, y luego, pues, una de las sugerencias que la madre le dijo, que ella tenía que cortar con esa relación, que era una relación enfermiza, los hijos se la dijeron, y ella decía, bueno, es que yo lo amo, esto. Entonces viene el hombre después que ella se opera, viene el hombre y le echa un cuento tremendo, le lleva flores, que la ama, que pito, que flota. A la semana empezó a golpearle nuevamente, a quitarle el dinero y todo, hasta que ella pudo entrar a terapia y darse cuenta que una relación enfermiza tarde o temprano se rompe. No importa si pasan 10 años, 20 años, 30, 40. Es lamentable, es triste, es decir, que la soberbia pueda dominar y destruir una relación. Entonces, la parte de la comunicación es vital. Tú con la comunicación puedes lograr abrir una dimensión de sobrenaturalidad, o tú con la comunicación puedes cerrar totalmente una bendición que está determinada. Y déjeme decirle que te lo digo por experiencia, creo que he visto demasiados casos, he vivido algunas circunstancias, y déjame decirte que detesto a muerte lo que es la justificación cuando una persona se siente ofendida. No importa si tú crees tener la razón, tienes el derecho a creer la razón y a pararte en tu derecho íntimamente, pero tú no puedes, bajo una exigencia o una sugerencia o una conversación donde te hacen ver lo que acabas de hacer, justificarte, porque la vas a perder. Ni siquiera el Padre te respalda, porque la comunicación del Padre, analízala para que veas tú. La comunicación del Padre es directa, es al grano, es específica y no es impositiva, aun cuando tú y yo hacemos lo contrario a lo que el Padre ha revelado en nuestro espíritu y a su diseño. Mira que el Padre no se levanta en soberbia porque es el dueño de tu vida, que se podría levantar en soberbia y decirte, cállate la boca, porque yo soy el dueño de tu vida y lo que estás haciendo no tiene razón. Fíjate que nosotros tenemos el derecho a dialogar con el Padre y decirle, Padre, entiendo, no entiendo, lo hice por esto, por lo otro, y el Padre jamás nos condena.
respeta nuestra opinión, pero deja sentado la opinión de él para que nosotros reflexionemos y digamos, oye, padre, finalmente tú tienes la razón. Eso es un tema en extremo importancia. La pregunta para darle el paso a mi esposo ahora, ¿qué potencial sacarías tú? Número uno, debes reconocer tu nivel de soberbia, tu nivel de complejo, tu nivel de inseguridad, porque cuando tú contiendes por defender lo que tú acabas de decir, tienes un nivel de inseguridad, eres un niño o una niña, no importa si tienes 100 años de edad. Es ridículo cuando nosotros empezamos a defender una simple cosa que acabamos de hacer, que para ti fue buena, pero para las demás personas no lo fueron. Entonces, ¿qué potencial sacarías tú? El reconocer que la forma como te comunicas no es la correcta, que eres imprudente, que no tienes dos dedos de frente para analizar, oye, espérate un tico, si esta persona ha dicho esto o ha hecho esto, espérate un tico, cómo la confronto, la avergüenzo públicamente? ¿Cómo hago? Aún internamente, eso pasa mucho en las relaciones matrimoniales. Es decir, pues el hecho de que tú hables con tu esposo o tu esposa, no tienes derecho a hacer eso, porque vuelvo y te digo, tarde o temprano se rompen las relaciones. Así que este tema creo que es de una importancia incalculable, incalculable, cómo te estás relacionando. Lo que decimos y cómo lo decimos refleja lo que tenemos dentro. Esa es la importancia de la comunicación, porque deja ver quiénes somos, cuáles son nuestros pensamientos. Entonces, si estamos hablando de potencial y tú has descubierto tu potencial o lo estás descubriendo, tienes que actuar de conformidad con lo que tú sabes que eres, con el conocimiento que tienes de ti mismo. Entonces hay que controlar lo que tú vas a decir. Como se dice, hay que pensar dos veces antes de hablar. Exacto. Entonces, ¿por qué? Porque la mayoría de los problemas personales, familiares, profesionales, laborales, sociales, provienen de qué? De una deficiente comunicación, de una imprudencia en la manera de hablar. Entonces, fíjate tú que la comunicación, el hablar, porque nosotros nos comunicamos hablando, ¿verdad? Las palabras que emitimos, cómo las emitimos, el énfasis que ponemos en ellas. Entonces, la comunicación es una habilidad esencial para el éxito en todos los campos, en la vida, en el hogar, en el trabajo, en la vida social. Es decir, es la clave para la prosperidad y la felicidad. Porque conforme tú hablas, eres rechazado o eres rechazada, de acuerdo a cómo expresas tus palabras, sean ásperas o sean amables. Por eso nuestra comunicación tiene que ser en una forma amable. Ahora, todos los seres humanos sabemos que pensamos en distintas formas. Entonces, por eso hay desaveniencia, porque lo que una persona expresa y dice que es su verdad, es su manera de ver, su cosmovisión, la otra persona no lo entiende así. Y ahí viene la diferencia, pero entonces para aclarar esa diferencia, tiene que haber una comunicación, se debe saber discutir, porque la discusión no es pelea, la discusión es aclaración de los conceptos de la mente de cada quien. Fíjate que tú has dicho algo bien importante, que usaste la palabra controlar. Es decir, controlar es muy diferente a transformar, pero cuando se me viene a mi mente el primer pensamiento, yo lo controlo y digo, espérate un tico, ¿este pensamiento está ajustado a la realidad o no? Si te dieras un segundo en la vida, un segundo nada más, de meditar sobre lo que estás pensando antes de soltarlo por la boca, siquiera un minuto, entonces controlarías inicialmente ese pensamiento que estás teniendo o esa imaginación que tienes o eh, o esa descripción que tú tienes de lo que está pasando, entonces te darías cuenta que al sacarla de tu boca, como estabas diciendo ahora, al sacarla de tu boca, al provocar un sonido en tu boca, sin que tú hayas meditado previamente lo que has pensado antes de decirlo,
lo podrías hacer. O sea, podrías detenerte y podrías decir, espérate un momentico, o sea, de esta manera que voy a contestar no es la correcta. Porque si alguien te hace un reclamo con relación a lo que tú le dijiste, es porque no está en acuerdo en lo que tú le dijiste. Entonces, medita siquiera un segundo, dúrate un minuto analizando lo que vas a contestar, porque tú lo dijiste en forma genuina, natural, ¿no? Posiblemente no tuviste mala intención en decirlo, o criticaste cuando la persona estaba diciéndote eso, estabas criticando lo que la persona te estaba diciendo. Todo eso tienes el derecho legal. Pero cuando la persona te dice, oye, mira, esto que acabas de hacer fatal, o sea, no se ha debido haber hecho. Entonces, si te tomaras un segundo, sabrías contestar y no añadirle a lo que acabas de hacer, añadirle algo más. Eso es lo que está pasando con los seres humanos en estos momentos de tanta confusión en la tierra, tanta angustia, tanta preocupación, ansiedad, desesperación, pleito, inseguridad, insatisfacciones. En estos momentos, la raza humana está en serios problemas emocionales. Unos lo saben manejar, otros no lo saben manejar. En este programa, Descubriendo tu Potencial, una de las cosas que nosotros hacemos es que descubras qué potencial tienes tú adentro para todas las circunstancias de la vida. Y la primera cosa que tienes que descubrir es cuál es el potencial que tú tienes frente a una conversación. Empieza por las conversaciones que tú escuchas o que tú transmites para que te des cuenta que si hicieras un análisis previo acerca de cómo te comunicas, y vuelvo a repetirte, tienes el derecho a comunicar lo que tú crees según las circunstancias que ves, pero cuando hay un reclamo, cuando la persona te dice, óyeme, pero espérate un tico, eso que dijiste fue una bestialidad o algo, dale el derecho a la persona a decirte por qué te lo dijo, pero no te justifiques. A la hora que te justifique, entonces tú acabas de levantar una pared. Acabas de levantar una pared donde el diálogo ya no existe porque ya hay una pared, porque ya tú dices, yo tengo la razón, es que tienes la razón para ti, pero lo que hiciste, poniendo en vergüenza a una persona o quitándole la autoridad sí, dejándola en vergüenza, porque eso es lo que se hace cuando nosotros públicamente cogemos y exhortamos a una persona o decimos a la persona, oye, espérate, pero lo que tú estás diciendo no es así, eso no existe ni siquiera en las escrituras, no existe en el vocabulario, no existe, espérate un tico, acabas de levantar una pared. Entonces, por eso las relaciones personales han sufrido mucho deterioro y están sufriendo. Mano, analiza la crisis emocional en que se encuentran los seres humanos. No creas tú que la guerra que estamos oyendo todos los días acerca de los anuncios de la guerra, eso no tiene nada que ver conmigo porque yo vivo en Colombia, yo vivo en Chile, yo vivo en esto, yo no vivo en esos países. Perdón, esa guerra afecta al mundo entero, quieras o no. Psicológicamente nos afecta, económicamente nos afecta parcialmente un poquito, pero nos afecta. Mira que los taxes suben, la inflación sube, o sea, míralo para que vean, entonces sí nos afecta. Entonces, tómate un segundo cuando a ti te reclamen algo, tómate un segundo, no te tomes más y analiza qué vas a contestar, porque cuando tú oyes a la persona que te reclama, te está diciendo tácitamente, no estoy de acuerdo con tu criterio. Entonces viene una charla, pero si tu charla es de justificar, es que yo lo dije por esto, por esta, listo, ahí ya no hay nada que hablar. Perdiste otra oportunidad más de descubrir un potencial de sabiduría que posiblemente tienes adentro y te lo has anulado hace años, porque no eres sabio, no eres sabia para contestar, no eres sabia para tomar decisiones, no eres sabia para arreglar una situación, no eres sabio, no eres sabia. No somos sabios muchas veces, a pesar que la sabiduría está en nuestra vida, pero hay que desarrollarla. Entonces, ¿qué potencial sacaríamos? Pues la sabiduría que el Padre nos ha dado, desarrollarla para que se convierta en un estilo de vida. Entonces, fíjate qué importante este tema. Sí, para poder tener una buena comunicación debemos estar informados, bien informados de lo que vamos a hablar. No hablar, a veces se empiezan a expresar conceptos sin tener una buena información ni seguridad de lo que se está diciendo. Y tenemos que tener un lenguaje en el cual nos entienda lo que queremos expresar, la descripción de lo que estamos diciendo.
porque el éxito de la comunicación es efectiva cuando el que recibe el mensaje lo entiende, ¿me entiende? Porque si la persona no entiende el mensaje, ahí viene ya la controversia, porque decir, no estoy de acuerdo, porque no está de acuerdo y de pronto lo que has dicho, sí está de acuerdo la persona, pero lo has dicho mal y la persona te dice no estoy de acuerdo. Entonces, ¿cómo es que no estás de acuerdo? Y pierde la discusión. Empieza entonces, innecesaria, una entonces discusión para innecesaria. para discutir tenemos tenemos que saber escuchar, porque ese es otro de los aspectos, pues no es solamente saber comunicar, sino saber escuchar, porque si hay en toda comunicación en toda conversación hay discusiones para aclarar los conceptos. Entonces, hay que saber escuchar las explicaciones que da la parte contraria que no ha entendido, no interrumpirlo, dejarlo hablar para que entonces se aclare esa situación. Esta es una situación de doble filo, es decir, que tiene que ver de parte y parte, una disposición de aclarar las cosas, de comunicarse perfectamente. Y esto es importante porque esto nos lleva al fracaso o nos lleva al éxito. Si tú te aferras al concepto de que tú tienes la verdad, no, porque la verdad no la tiene nadie. La verdad es relativa. Y entonces tú tienes que aceptar el concepto de la otra persona y llegar a un acuerdo. Y eso es lo que pasa, digamos, en los congresos, en todas las corporaciones públicas. Está compuesta por personas que tienen distintas mentalidades, distintas maneras de pensar. Entonces tiene que haber la discusión hasta llegar al consenso. Pero si no hay una buena comunicación, si no hay esa disposición de escuchar, de analizar y de aceptar, te llega a los golpes, llega, como hemos visto en muchas corporaciones que llegan a darse golpe en una corporación, en una discusión, y en una discusión hay muertes y todo. Entonces, por eso es que esto es importante. Hay muerte, hay discusión, hay división total, se pierden proyectos, se pierden muchas cosas. Entonces, vuelvo y te digo, es simplemente, es una sola palabrita. Cuando tú tengas un pensamiento, solo cuestiónalo un segundo. Haz la dinámica para que veas tú la importancia. Ahí vas a percibir en tu espíritu, no, mejor me debo callar o mejor debo decirlo de esta manera o lo debo decir mañana o lo debo decir a la noche. O sea, es solamente tomarte un segundo. Es mejor callar. Dice la escritura que es mejor que callemos antes que hablemos necedad. Es lo que dice la palabra. Y vuelvo a repetirte, el detalle no está en que tú ahora digas, ahora tengo que borrar lo que yo pienso. No, porque eso es un derecho legal, te lo he dicho desde que empezamos el programa. Es un derecho legal, tú tienes que pensar como tú piensas, según lo que tú crees. Pero cuando seas confrontado o te llamen la atención o te digan, oye, me ven acá, la forma como te referiste a mí no fue la correcta. Eso no. Tú tienes que respetar lo que la persona piensa o siente con relación a lo que acaba de decir. Entonces, no te justifique. Es válido tu concepto, aunque esté bueno o esté malo, porque es un derecho legal que el Padre nos concedió a los seres humanos. Pero tú no puedes justificarte para que la otra persona se convenza que lo que tú dijiste estuvo perfectamente bien, no importa qué barbaridad dijiste. Ahí es donde está el detalle. ¿Por qué este programa se llama Descubriendo tu Potencial? Porque es un ejercicio diario hasta nosotros fortalecer el músculo de la sabiduría, si le quieres llamar, para aprender la dinámica básica de los hombres y mujeres en la tierra, que es la conversación. Todas las cosas empiezan por la conversación, por lo que se emite, por lo que se dice, porque ahí se hieren los sentimientos, entonces el sentimiento se mezcla y viene el odio, y viene el pasado, y viene 50 años atrás, 20 años atrás. Es un desastre. Entonces, ¿qué es lo que el Padre nos manda a decir en estos momentos o nos recuerda en estos momentos? Lo que dice su palabra: sé tardo para hablar y presto para escuchar. Sí. Entonces, la justificación
está mostrando tu debilidad, no la debilidad de la persona que te está reclamando, es tu debilidad. O sea, no tienes los pantalones suficientes para reconocer, oye, la verdad que mi intención no fue el sentimiento que tú tienes, pero de verdad, si te hirió, si te ofendió, oye, discúlpame, pero no te justifiques. La justificación cierra el diálogo. Y lo más triste es que si tú vieras la atmósfera, si tuvieras ojos, dile al Padre que te ponga ojos espirituales para que vea. Mira, yo puedo ver cuando una tiniebla se forma y puedo ver cuando se desvanece, puedo ver cuando hay un vórtice abierto y puedo ver cuando se cierra porque nosotros lo cerramos, no porque el Padre lo cierra. Sí. Entonces, oye, qué simple es este tema que es tan valioso, pero tan simple aprenderlo a manejar. Sí, la comunicación. Y la comunicación, lo que hablamos puede fortalecer nuestro potencial o destruirlo. O pueden destruirlo, de acuerdo, sean conversaciones, expresiones, conceptos positivos o negativos. Porque si tú te das a conocer como una persona negativa, vas a ser rechazada por muchas personas. Entonces eso te va a disminuir tu potencial. Exactamente. Ahora, no debemos hablar demasiado ni callar tampoco. Ni callar. Nosotros tenemos que ser balanceados. Hay personas que hablan y hablan y hablan y no dejan hablar a nadie y tal, y pasan de un tema a otro y tal, y están discutiendo y no dejan hablar. Entonces, tenemos que hablar, expresar nuestro pensamiento, es decir, aclararlo y esperar que la otra persona que escuchó a ver si entendió y esperar lo que nos diga para volverle a aclarar si es el caso. Esa es la discusión y esa es la parte importante. El que habla mucho. En muchas palabras no falta el pecado. Exacto. Y el que no calla se tiene por sabio, dice la palabra. Exactamente. Pero tampoco es guardar un silencio en que tú no expreses y no defiendas lo que has dicho, sino simplemente expresa. Si te quieren entender, te entienden. Y si no te respeta la opinión de la persona. Eso es lo que tienes que hacer. Si la persona se sintió mal, se sintió herida, se sintió ofendida, se sintió avergonzada, porque hay muchos tipos de sentimientos, a veces nos sentimos heridos, avergonzados, sí, muchas cosas. Entonces simplemente no te justifiquen lo que hiciste. Bueno, no lo hice de mala no lo hice pensando que iba a generar eso, pero hay que arreglar. Ahora fíjate tú en el campo espiritual, la comunicación con el Padre Celestial. ¿Cómo es tu comunicación con el Padre Celestial? Buena pregunta. Es en la misma forma, porque con Él tenemos una relación, el orar, el proclamar, el ponernos en sus manos ahora en estos tiempos, como se ha dicho. Entonces, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo es esa comunicación tuya con Él? ¿Es una comunicación con un Dios lejano por allá que ni tú lo entiendes, ni Él te entiende lo que le estás diciendo? Le estás Porque con un Dios no se habla, sí. Acuérdate de eso, se habla con el Padre Celestial. Pues estás hablando con tu Padre Celestial y sabes tú quién eres y que tienes la provisión que Él te ha dado y que no le vas a pedir cosas inocuas, porque uno sabe que Él tiene pensamientos de bien para con uno y que le va a dar lo mejor. Exacto. Entonces, en esa de acuerdo a cómo tú piensas, hablas con Él y Él te va a entender cuáles son las intenciones de tu corazón, exacto, qué le estás diciendo, si lo estás obedeciendo. Entonces, ese es un diálogo también espiritual que exacto, tienes que mantener. Y eso es importantísimo. Así que nos da mucho, pero mucho gusto, porque creo que esta palabra la vamos a tomar en serio para nosotros mismos y descubrir, analizar y meditar si nuestras conversaciones están siendo lo correctas o no. Esto aplica a todos los seres humanos. Nadie se escapa de eso. Analiza cómo es el estilo de tus conversaciones y sacúdete, porque de nada vale tener todo 30 días al mes en discusión, en peleas, en pleitos, y en la noche 2 horitas, 3 horitas, vamos a orar, vamos a esto. No, eso no es una vida correcta. Tenemos que analizar la comunicación que recibimos, porque los medios de comunicación de que se hablan, digamos, es terrible. Entonces te dicen una cantidad de mentiras, las propagandas te dicen una cantidad de mentiras, hay gente que inventa cosas. Entonces uno tiene que tener un análisis, tiene que tener un discernimiento para recibir la comunicación y no expresar entonces lo que uno recibe, dárselo a otro cuando es una mentira. Uno tiene que tener un discernimiento para formar un concepto, tener un concepto y expresar una verdad
de acuerdo a lo que uno piensa, ¿verdad? Exactamente, y los noticieros están siendo muy peligrosos en sus comunicaciones. Esperamos que esta palabra te haya ministrado, que tú entiendas que debes apartarte y descubrir cuál es el potencial para manejar este tipo de temas, porque tu conversación, pues tu comunicación es el elemento primordial de la vida del ser humano. Y eso fue creación del Padre Celestial cuando se comunicaba literalmente hablando con la primera generación. Hoy lo sigue haciendo a través del espíritu de él, del Rúa, con él nos redarguye o nos ministra o nos despierta y nosotros podemos saber qué viene de papá y qué no viene de papá. Así que esperamos que tengas un día extraordinario, maravilloso y que medites en esto. Te invito, como siempre, a nuestra página web, mypanglobal.org. Ahí está nuestra congregación online todos los jueves 8 de la noche, hora Miami. Los niños y los jóvenes se congregan a la misma hora, a diferentes horarios el mismo día y hablamos el mismo lenguaje para niños, jóvenes y adultos, para que la familia pueda tener un solo lenguaje y no cada quien tenga un concepto diferente y una guerra entre las familias, que es una de las cosas que está pasando. Están los intercesores, están nuestras escuelas, los lunes está la escuela de maestros que estamos dando en este momento extraordinaria, está la librería virtual, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy conversando con Y hoy lo más importante, hoy miércoles a las 6 de la tarde con Instagram, conversando con Leo. No te lo puedes perder. Avísale a tus familiares, amigas, dale like, por favor, para que crezcamos y que este mensaje pueda llegar hasta los confines de la tierra. Bendiciones y que pases un hermoso día. Bye.